hemorragia subaracnoidal traumática, ¿no? Y diversos tipos de fracturas, aparte de la de cadera, ¿no? Entonces, estas complicaciones pueden darse cuando la persona pues tiene caídas frecuentes, ¿no? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué? Porque en nuestro país, por ejemplo, una fractura de cadera en un adulto mayor generalmente toma bastante tiempo para que el paciente entre a cirugía, ¿no? Una fractura de cadera, por ejemplo, un paciente es una emergencia traumatológica y el paciente debería de ingresar eh, máximo a las 72 horas a cirugía para reemplazo de cadera. Y después de la cirugía, 48 horas después, debería ya estar haciendo terapia física para que ese paciente no se desacondicione durante la hospitalización. Porque ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Llega el paciente fracturado de cadera, va a la emergencia, está en la emergencia una semana, sube a piso, en piso se infecta, hace infecciones urinarias, se aspira, hace neumonía, ¿no? Y no puede entrar a la sala hasta que se mejore el proceso infeccioso. Entonces ahí ya se pasaron 2, 3 semanas, 21 días. Por ahí no logran comprar el equipo, las prótesis de reemplazo, fácilmente se tiran un mes. Un paciente encamado, un adulto mayor encamado más de un mes, se desacondiciona tremendamente, ¿no? A comparación de un paciente que si yo lo trato como una emergencia traumatológica, como debe ser operado entre las primeras 72 horas y debe iniciar terapia dentro de las primeras 48 horas. Entonces, ven esa gran diferencia de lo que debe ser y de lo que sucede. El promedio de que los pacientes ingresen a una sala de operación post fractura de cadera en el país está alrededor de 20 días. ¿Ya? Uno, porque no hay equipamiento, no hay prótesis, no hay turnos operatorios, el paciente se infecta, son mal manejados los adultos mayores, hacen delirium, se aspiran. Entonces, por eso es que es tan importante la caída en el adulto mayor. Peor aún si hablamos de un hematoma subdural, ¿no? O un HCA postraumático, ¿no? Entonces, esas son las complicaciones más severas que puede darse o puede sucederse cuando un paciente cae. Y de ahí la importancia de que estos pacientes, pues, evitar las caídas, prevenirlas, porque las causas de las caídas, como ustedes entenderán, no son unifactoriales, o sea, no hay un solo factor que produzca caída en el adulto mayor. La mayoría de las causas de caídas en el adulto mayor son multifactoriales, ¿no? Tienen diversos factores que se están asociando. ¿Y qué causas podrían ser, por ejemplo? ¿No? Tenemos, por ejemplo, las causas cardiológicas. Un paciente con fibrilación auricular se puede sincopiar con una bradicardia sinusal, se puede sincopiar, ¿no? Se sincopea, es un síncope de origen neurológico. O sea, las causas de caídas, como les vuelvo a repetir, son múltiples. El paciente no se cae por sí solo, se cae porque algo está pasando. Y ese algo que puede estar sucediendo puede ser de origen cardiológico, como también puede ser un síncope de origen neurológico, o como también puede ser un paciente que tiene una artrosis severa de cadera, de rodilla, y su marcha claudica por dolor, ¿no? Y entonces no pueden levantar bien los piececitos, arrastran los piececitos y se caen. Lo otro puede ser pacientes, por ejemplo, con enfermedades crónicas de fondo, un paciente diabético de larga data ¿no? Con una neuropatía diabética. Acuérdense que los receptores nociceptivos, los receptores para la deambulación pueden alterarse con el paciente diabético, ¿no? O un paciente que está iniciando un Parkinson, ¿no? Que no empieza con los movimientos involuntarios algunas veces, más con la rigidez generalizada, ¿no? Un paciente rígido en su marcha,
¿no? Entonces tiene tendencia a caer. Entonces, cuando yo evalúo a un paciente, cuando yo evalúo a un paciente que tiene, por ejemplo, caídas, entonces tengo que buscar todas las probables causas, origen cardiológico, origen neurológico, ¿no? Origen osteomuscular, origen que sea una enfermedad crónica de fondo, ¿no? Son múltiples causas que pueden producir los problemas auditivos, visuales, auditivos, pacientes con síndrome vertiginoso periférico, ¿no? Un síndrome de Meniere, o problemas de la visión, el paciente no ve bien, tiene cataratas, qué sé yo, no ve y se tropieza y puede caer. No ve, se tropieza y puede caer. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ¿Sí? ¿Más o menos clara la situación? sí. ¿No hay ninguna pregunta? Fanny, Sí, doctor, buenos días. ¿alguna pregunta? Mm, Doctor, ¿cuál es en realidad lo que, como usted comenta, se podría decir entonces que la mayor o la caída más, digamos, usual en los pacientes geriátricos sería, o sería más básicamente lo que es eh, la caída, bueno, que causa la fractura de cadera, netamente? ¿Es la usual? No es lo usual, o sea, las caídas pueden generarte múltiples cosas, ¿no? No solamente es fractura de cadera, sino también puede ser fractura en cualquier otro lugar. Acuérdate que algunas mujeres son osteoporóticas, hay disminución de la densidad ósea a nivel húmero, cadera, columna, ¿no? Pero sí, las complicaciones más severas son fractura de cadera, hematoma subdural, una hemorragia supranuclear postraumática, ¿no? Que son las causas, los problemas más severos secundarios a una caída, ¿no? No los más frecuentes, pero sí los más severos. ¿Sí? Bien, doctor. ¿Alguna pregunta más? ¿Se ve la presentación? Sí, doctor, sí se ve. ¿Avanzando? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Voy a quitar el video para que pueda correr mi internet a medio bajón. ¿Ya? ¿Se escucha? Sí, Sí, doctor. doctor. Bueno, el tema básicamente es caídas en el adulto mayor. ¿Qué son caídas? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud define la caída como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al paciente al suelo contra su voluntad. Eso es la definición de caída. Junto con la inestabilidad, o sea, se refiere a la inestabilidad de la marcha, constituye uno de los grandes síndromes geriátricos, ¿no? Caídas y trastorno de la marcha o inestabilidad de la marcha, ese es el gran síndrome, ¿no? ¿Pasa inadvertida para los profesionales de salud? Sí, pasa inadvertida. Dígame qué especialidad pregunta si el paciente ha caído en los últimos 6 meses. Dígame una especialidad, porque esto es lo que debemos de preguntar durante la
Esto que lo que debemos preguntar durante la, ¿cómo se llama? Durante la consulta externa, ¿no? Probablemente los únicos que pregunten sean los de medicina familiar. Eh, Porque ellos también, bueno, tienen cierta visión integral de la atención al paciente, ¿no? Entonces, pasa inadvertida muchas veces para el profesional, porque para nadie es importante que un adulto mayor caiga, ¿no? Todo el mundo, ustedes mismos, ¿no? Hasta hoy día de repente que ven que sí realmente es importante saber si un paciente tiene riesgo o no de caída. Pasa inadvertida, nadie lo toma en cuenta, inclusive la familia y para el mismo paciente, porque cuando tú preguntas, el familiar o el paciente te dice, sobre todo el familiar, no, doctor, que se tropezó, doctor, no, no se cae, difícil que se caiga. Pero ¿y cuántas veces te has caído? Le preguntas al paciente en estos últimos meses. 4 veces. No, doctor, no creo, dice el familiar, ¿no? Lo que pasa es que él camina muy rápido, muy apresurado. Siempre el paciente va a tratar de justificar esas cosas, ¿no? El paciente o el familiar. ¿Ya? Entonces, como yo siempre le digo a los alumnos, lo único que es normal en el envejecimiento son las canas y las arrugas. Todo el resto es patológico. Son frecuentes en los adultos mayores las caídas, por supuesto, asociado con la inestabilidad de la marcha, ¿no? Está asociado con inestabilidad de la marcha, lógico, pues, ¿no? Si un paciente tiene riesgo de caer, no va a ser un paciente que esté completamente funcional, ¿no? Es aquel paciente que tenga algún tipo de inestabilidad en la marcha. Y no solamente en la inestabilidad de la marcha, sino también que tenga un problema cardiológico, neurológico, vestibular, ocular, ¿no? Y es un indicador de fragilidad. Paciente que cae mucho, que tiene muchas caídas o caídas repetitivas, es un indicador de fragilidad. Se debe preguntar por lo menos una vez al año. ¿Ya? La mitad de las personas que sufren una caída no pueden levantarse, bueno, después por sí solas, definitivamente, ¿no? O porque se fracturaron, o porque después de la caída hay un síndrome que se llama síndrome de post-caída, donde el paciente tiene un temor volver a caminar solo. Muchas veces el paciente cae, sobre todo los mayores de 80 años, caen y después de eso no se fracturaron, realmente tienen un pequeño hematoma, pero después de eso no pueden volver a caminar o tienen que caminar con apoyo, tiemblan, se van para atrás, para el costado, no pueden caminar. Cuando evalúas fuerza muscular y todo, bueno, no está bien, pero está conservada, pero no pueden volver a caminar. Y eso se tiene que retrabajar y reeducar nuevamente al paciente, terapia física. ¿Ya? El 30 a 40% sucede en la comunidad, ¿no? Eso se da en la comunidad. Y 50% en las instituciones. El mayor número en los pacientes que están en instituciones y el 30-40% se da dentro de la comunidad. En Estados Unidos es la principal causa de muerte accidental, ¿eh? Principal causa de muerte. Y la séptima causa de muerte en la población mayor de 65 años. O sea, frecuente es. Lo que pasa es que muchas veces no lo identificamos, ¿no? Las caídas pueden ser una amenaza para la independencia del anciano, lógico, lo que le decía, ¿no? Muchas veces estos pacientes caen, no tienen ninguna fractura, no se hacen ninguna fractura, realmente pequeñas escoriaciones o hematomas, pero después de la caída no pueden volver a caminar, o no pueden volver a caminar por sí solos, sino van a necesitar un soporte, un apoyo. Ese es el síndrome de poscaída. Ahí hay que reeducar nuevamente al paciente en la, en la deambulación, en la fuerza, en el equilibrio, todas esas cosas. ¿Cuáles son las causas, la etiología, ¿no?
el mejor predictor de una caída es una caída previa. La paciente que ya cayó, lo más probable es que va a volver a caer. Por eso dice que el mejor predictor de que sucede una caída es una caída previa. Si ese paciente ya ha venido cayéndose, lo más probable es que va a continuar hasta algún momento donde se va a fracturar la pierna, la cadera. ¿Ya? Como les manifestaba cuando veníamos conversando, usualmente es multifactorial, ¿no? Es multifactorial. No solamente hay un único factor que genera. En el viejo, y sobre todo en el viejo viejo, en los cuales los americanos hablan de los all, en esos es multifactorial. Su problema realmente de artrosis, por problema osteomuscular, claudican en la marcha, por sus enfermedades crónicas de fondo, ¿no? Entonces hay múltiples factores que pueden generar que el paciente caiga. ¿Ya? Y tiene que haber una interacción entre los factores intrínsecos ustedes saben que es propio, mío, de la persona, ¿no? Extrínsecos, factores fuera de la persona, ¿no? Y situacionales también fuera de la persona, situaciones especiales por las cuales, por ejemplo, el paciente puede caer. Yo tenía una paciente de 88 años de edad que le gustaba caminar en taco, la abuelita. No podía caminar en taco, no podía caminar con un zapato normal. Tenía que utilizar un taco y taco aguja todavía. Las abuelitas son factores situacionales. En cualquier momento, ¡pum!, se rompe el taco, pierde el equilibrio y se va al suelo, ¿no? Esos son los factores situacionales. Entonces, vamos a ver cuáles son los factores intrínsecos y extrínsecos. Dentro de los factores intrínsecos tenemos las alteraciones médicas y neuropsiquiátricas, o sea, propias del paciente. Alteraciones médicas como, por ejemplo, un Parkinson, que está debutando, que muchas veces no tiene los movimientos involuntarios al reposo. Muchas veces hemos identificado los pacientes con Parkinson cuando hemos hecho, cuando hacemos, por ejemplo, la evaluación de la deambulación. Porque es un paciente que camina muy rígido, no balancea, no mueve los brazos. No es clásica la característica de deambulación del Parkinson, ¿no? Igual, un paciente diabético con una neuropatía diabética también tiene riesgo, o problemas neuropsiquiátricos, pacientes que están demenciando, pacientes con deterioro cognitivo moderado, severo, también tienen riesgo de caer, ¿no? Daño visual y auditivo, por eso es intrínseco, propios de la persona, visual, daño visual y auditivo. Visual no ve pues cataratas, qué sé yo, hipermetropía, miopía, ¿no? Auditivo, un síndrome de Meniere. Alteraciones en la función neuromuscular, marcha y reflejos posturales. Eso también es otra causa. Acuérdense con la edad, el paciente va perdiendo reflejos, va perdiendo fuerza muscular. Per se, el paciente conforme avanza la edad, el adulto mayor se consume, comienza a perder peso y no a costas del tejido adiposo, sino a costas de la masa muscular, que es lo que mayormente pierde el adulto mayor. Y recuperar, y como ustedes saben, si yo pierdo masa muscular, ¿qué pierdo? Fuerza. Si pierdo fuerza, ¿qué pierdo? Función. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Y los factores extrínsecos fuera de la persona, ¿cuáles tenemos? Los medicamentos. ¿Qué pasa, por ejemplo? Tenemos un adulto mayor, a ver, un adulto mayor, por ejemplo, que va a la consulta porque tiene trastorno del sueño. ¿Qué es lo primero que hace el médico? Lo primero que hace el médico tratante es darle alprazolam, clonazepam, ¿no? Algún ansiolítico, una benzodiazepina para que pueda dormir.
pero muchas veces no investigamos cuál es la causa del trastorno del sueño. El trastorno del sueño puede ser a inicios del sueño, o sea, que no puede conciliar el sueño, o puede que el paciente se despierte a cada rato y no pueda conciliar. Pero hay pacientes que dicen, sí, doctor, yo me acuesto y duermo, lo que pasa es que me levanto a cada rato. Pero después de levantarte, ¿duermes? Sí, después de levantarme me duermo, pero ya hay veces a las 4 o 5 de la mañana que ya no puedo dormir. Pero es un paciente que tiene trastorno del sueño, pero no es un trastorno en el inicio del sueño, en la conciliación del sueño. Es un paciente que se despierta por otras causas y muchas veces no se investiga, ¿no? Cuando un paciente que dice no puede dormir, lo primero que le dan es el Alprazolam. Y eso es lo que sucede generalmente, ¿no? Son pacientes adultos mayores que tienen hipertrofia femenina de próstata, o son mujeres que tienen distopias genitales, les dan el Alprazolam y plom, ¿no? Se levantan medias adormitadas en la noche y caen. Igual, los abuelos que están con hipertrofia femenina de próstata le inician transilocina, ¿no? Y la transilocina ustedes saben que produce somnolencia, ¿no? Entonces el abuelito a veces va somnoliento y pum, en el suelo, ¿no? Esos son los medicamentos que generalmente pueden producir caídas. Y no solamente esos, también, por ejemplo, los pacientes, ¿cómo se llama? Los pacientes con, que utilizan, por ejemplo, beta bloqueadores, pacientes fibriladores con beta bloqueadores, te pueden llevar hacia el otro lado, ¿no? Te pueden producir un bloqueo y el paciente cae porque se sincopea por el bloqueo, ¿no? Te puede llevar a una bradicardia, ¿no? El uso de beta bloqueadores, ¿no? Atenolol, bisoprolol, qué sé yo. Oh, ¿qué otra cosa puede suceder? Por ejemplo, que el abuelito utilice inadecuadamente incorrectamente sus bastones, el andador, todas esas cosas, ¿no? Y también otra situación podrían ser las barreras ambientales, ¿no? A veces en la casa no está adecuada para el abuelito, ¿no? El abuelito tiene problemas en la marcha, pero por ejemplo no tenemos, por ejemplo, en los baños sujetadores de brazos donde él pueda sentarse por sí mismo. No, la idea es que el abuelo no pierda la funcionabilidad. Entonces, que él siga haciendo las cosas, pero tendría que tener agarraderas para que pueda sentarse, para que pueda levantarse. Los baños no tendrían que ser tan chatos como son ahora, no tendrían que ser un poquito más altos. Esas son las barreras ambientales, ¿no? Lo otro, por ejemplo, que a veces nos gusta tener la casa alfombrada, las alfombras están mal colocadas, los rebordes están salidos, ¿no? O nos gusta tener el piso brillando, lustrado, ¿no? Entonces puede producir todas estas cosas, todas estas barreras ambientales pueden producir caídas en el adulto mayor. A ver, ciertas decisiones, dentro de los factores situacionales, por ejemplo, los factores situacionales, ciertas decisiones o actividades, como por ejemplo el caminar en tacos, el correr al baño, el comer, o contestar el teléfono en forma brusca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la casa, no sé si alguien de ustedes tendrá su abuelito, pero ¿qué es lo que sucede? El abuelito es un mueble más, ¿no? El abuelito es un mueble más en la casa. Lo sientan al abuelo en el sillón, le prendan el televisor y el abuelo está 16 horas sentado mirando televisión, supuestamente, ¿no? Porque el abuelo está que cabecea ahí y jatea y sigue viendo televisión. Entonces, ah, a veces, por ejemplo, timbra el teléfono y nadie va, ¿no? La mamá está cocinando, el papá llegó cansado, el nieto estudia medicina, entonces nadie se levanta, ¿no? Se levanta el abuelo corriendo a contestar. Plom. O tocan el timbre de la casa, o tocan en la casa, nadie se levanta, ¿no? El abuelo sale disparado a abrir, una sola.
¿no? Esos son factores situacionales, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, en los medicamentos también sería, del anterior que comentó, también sería una mala dosis también, porque a Claro, veces existe claro. un pre-síncope, ¿no? Que tengan mareos, puede ser una condición también que pueda caerse, ¿no? Claro, con la medicación, claro, le das mucho bisoprolol o un beta bloqueador y lo bloqueas al abuelo, lo llevas a una bradicardia, ¿no? Le das antipsicótico a altas dosis, lo planchas al abuelo, pues lo tienes somnoliento, ¿no? Lo tienes en la nube el abuelito, o lo das benzodiazepina a altas dosis, también. Las dosis definitivamente son importantísimas en los medicamentos, sobre todo las benzodiazepinas y los psicofármacos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. Hoy día tenemos seminario. No, doctor. No, Muy bien. mañana. ¿Con quién? Mañana, ¿Conmigo? con la otra del Carpio. Pero los seminarios eran junto con las teorías. No eran Sí, días diferentes. sí, el día de mañana tenemos teoría también con la otra del Carpio. ¿Y conmigo cuándo tienen seminario? A ver, voy a ver el documento. ¿Verdad? Porque tengo que cuadrar, porque tengo otros teorías de posgrado. El 19, doctor, el martes que viene. ¿Qué tengo? Teoría Teoría y seminario. de... Teoría de manejo de dolor y cuidados paliativos en el adulto mayor y seminario 3, enfermedades cardiovasculares en el adulto mayor. Ya. Y otro seminario. El día 26, que también cae martes, teoría de demencia en el adulto mayor y seminario de osteoporosis en el adulto mayor. Y ahí acaba. Sí, de ahí acaba con usted, doctor. Ah, Y ya. solamente Solamente son dos sí, seminarios no me tengo con usted. Ay, sí. excelente. 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 Ya. O sea, de acá no nos vemos hasta el martes y hasta el otro martes. Sí, doctor. El tema de cuidados paliativos y manejo del dolor es un poquito largo. Ya vamos a tener que programar temprano para poder acabar. O si no, cuidados paliativos lo hacemos otro día, en la tardecita, qué sé yo. Ahí nos podemos hacer un huequito, solamente hacemos manejo del dolor. ¿Ya? ¿Les parece? Sí, doctor. Este es una mnemotecnia, ¿no? I had falling, ¿no? Para que nos acordemos no se nos escape nada cuando hagamos una evaluación de caídas en el adulto mayor, ¿no? La I es la inflamación, o sea, de las articulaciones, de alguna deformidad. La H, si hay hipotensión, puede haber hipotensión ortostática sobre los adultos mayores. Pueden tener hipotensión ortostática, ¿no? Puede ser como disautonomías o pueden ser secundarias a los medicamentos. La A tiene que ver con las anormalidades a nivel de la audición y a nivel de la parte visual, ¿no? La T, tremor, ¿no? Pues las enfermedades, como les decía, por ejemplo, del Parkinson, ¿no? Bueno, a veces el tremor es ya cuando
Hay Parkinson que a veces no presentan el temor, solamente alteración en la marcha, la rigidez de la marcha, esa marcha festoneada que hablan. Evaluar también el equilibrio, problemas en los pies, las arritmias, ¿no? Los bloqueos cardíacos, las enfermedades valvulares, pacientes, por ejemplo, con estenosis aórtica, ¿no? Pueden tener síncope, ¿no? Dolor de pecho, síncope, ¿no? Discrepancias en la distancia de las piernas, enfermedades crónicas, la nutrición. Acuérdense que la nutrición, el paciente baja de peso, pierde fuerza, pierde masa muscular, y si yo pierdo masa muscular, ¿qué pierdo? Fuerza muscular. Y si no tengo fuerza muscular, tendré problemas al deambular o hacer mis actividades. Por lógico, ¿no? Un macetón levanta mayor peso, ¿no? Que un flaquito, ¿no? Pues igualito. Si tengo una inadecuada nutrición, lo primero que voy a perder es peso. Pero peso a costa de qué? No de la grasa, no del tejido adiposo, sino a costa de la masa muscular. Si yo pierdo masa muscular, pierdo fuerza. Y si pierdo fuerza muscular, voy a perder fuerza para deambular, en el equilibrio, ¿no? Causas de caídas. Como ya les dije, las causas pueden ser múltiples, ¿no? Desde accidentales como tropiezos, resbalones, síncopes de origen neurológico, cardiológico, los mareos, hipotensión ortostática, la hipovolemia, disfunción autonómica, que son las disautonomías, reposo en cama prolongado, ¿no? Lógico, por un paciente que está en cama prolongado se desacondiciona, pierde fuerza muscular, ¿no? Hipotensión por fármacos, ¿no? Pacientes que están utilizados sus antihipertensivos y hacen hipotensión, hipotensión postpandrial, farmacología, ¿no? Farmacológico, ¿no? Antidepresivos, antihipertensivos, sedantes, hipnóticos, hipoglicemiantes, hasta el alcohol mismo, ¿no? El abuelito se manda una bomba, con alcohol. Como que llegan también en la emergencia, pacientes que han estado libando licor y los han traído porque se han tequeado muchas veces. Enfermedades agudas de cualquier tipo, ¿no? Caídas premonitorias, cardiopatías, arritmias, valvulopatías, ¿no? Todo lo que ustedes se puedan imaginar puede producir caídas. ¿Verdad? ¿Qué factores relacionados con la edad que contribuyen a la inestabilidad y la marcha? ¿Qué factores relacionados con la edad del paciente que contribuyen a esta inestabilidad? Uno son los cambios posturales, ¿ya? Hay menor propiocepción, ¿no? Hay menor propiocepción. Un segundo, por favor, un minuto, por favor.
A ver, ¿me copian? Sí, doctor. Entonces estamos viendo que habían factores relacionados con la edad que contribuyen a esta inestabilidad y caída. Uno es la menor propiocepción que hay en el adulto mayor, ¿no? Acuérdate que los receptores propioceptores están en la planta de los pies y muchas veces la misma edad o las enfermedades crónicas pueden alterar esos receptores. Los reflejos también son más lentos en la persona mayor, ¿no? Hay menor tono muscular, ¿no? Acuérdense que se va perdiendo la fuerza muscular y por ende también va a haber menor tono. Aumento de la oscilación postural y hipotensión ortostática. También hay cambios en la marcha, los pies no se elevan tanto. Varones, por ejemplo, los varones desarrollo de postura de flexión y marcha con pasos cortos y base amplia, ¿no? Ellos amplían su base de sustentación para no caerse, ¿no? Porque si tienen los pies muy juntos pueden caerse, entonces ¿qué hacen? Abren los pies como un pato, ¿no? Las mujeres desarrollan la marcha de pato con base angosta, ¿no? Eh, todos estos cambios se producen, pues también hay factores relacionados con la edad, la prevalencia de alteraciones relacionadas con la estabilidad, por ejemplo, enfermedades articulares degenerativas, ¿no? Artrosis en cadera, en rodillas, que va a hacer que esta persona claudique la marcha a la hora de caminar básicamente por dolor, fractura de cadera y fémur, accidente vascular cerebral con secuelas, debilidad muscular por desuso, ¿no? O sea, por muchas veces encamamiento prolongado, neuropatía periférica, enfermedad deformativa de los pies, daño visual y auditivo y procesos patológicos específicos, ¿no? Eh, las neuropatías periféricas, ¿no? Como una neuropatía diabética, de enfermedades deformativas en los pies, un pie de Charcot, por ejemplo, los daños visuales y auditivos y procesos patológicos específicos, ¿no? ¿Qué otros factores pueden alterar la marcha? Mayor frecuencia de alteraciones que producen nicturia, por ejemplo, pacientes con falla cardíaca, con insuficiencia venosa. Acuérdense que la insuficiencia venosa, el paciente siente también molestias, dolor, aumento de volumen y también hay claudicación en la marcha, ¿no? Mayor frecuencia, en la demencia también, ¿no? La demencia también altera la marcha. ¿Y qué peligros ambientales frecuentes tengo para esta situación? El mobiliario viejo, inestable, camas e inodoros de altura inadecuada, la falta de disponibilidad de barreras de sujeción, escalones no uniformes y barandales inadecuados, ¿no? Las alfombras, los tapetes que están desgastados, los pisos resbaladizos, ¿no? Y la iluminación inadecuada. ¿Cómo es el diagnóstico? ¿Cómo hago para hacer el diagnóstico? Primero, como en toda situación, como todo en medicina, la historia clínica es importantísima, ¿no? Hay que hacer una buena historia clínica, identificar por qué este paciente cae. Una vez que yo hago una adecuada historia clínica, puedo utilizar algunos test. Hay un test que se llama el test de Tinetti, que evalúa marcha y evalúa equilibrio, pero es un poco más engorroso. Hay otros test, por ejemplo, como el test de Guerra-Pongo, que es un test sencillo. Pones una silla, le haces caminar al paciente 3 metros y volver nuevamente y sentarse en la silla y tomas el tiempo que hace ese proceso. El tiempo que hace ese proceso. Si el tiempo es mayor de 10, tiene riesgo de caída. Si no,
está normal. Y si tiene riesgo de caída, comienzas a buscar por qué. ¿Por qué hay ese riesgo de caída? ¿No? Bueno, y diversas pruebas complementarias pues, que tienes que pedir, ¿no? Imagínate, puede ser un paciente diabético y ni siquiera sabe qué es, y está haciendo una neuropatía, o es un paciente que puede tener Parkinson, o es un paciente que tiene deterioro cognitivo, puede ser una demencia, puede ser déficit de vitamina B12, puede ser pues, también una insuficiencia venosa periférica. Entonces son múltiples las causas, ¿no? Este es el test de Get Up and Go, ¿no? Y la tarea es que el paciente se levante de un sillón, o sea, lo pongo una silla, lo hago que se siente, lo hago que deambule 3 metros, que gire y que vuelva nuevamente en su sitio y se siente. Mido esa distancia. El tiempo en que demora hacer eso, si es menor de 10 segundos, normal, ¿no? Cuando es mayor de 10, ya hay riesgo de caída. Y si hay riesgo, tengo que identificar cuál es la causa. Con respecto a la evaluación del anciano con caídas, como ya les dije, son multifactoriales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, ver en qué circunstancias cayó el paciente. Esto puede ser caídas intempestivas también. Valoración del riesgo de caídas por factores, la parte ambiental de la casa, cómo está la casa, valorar la parte visual y auditiva, las funciones articulares, la valoración de la movilidad, exploración de la marcha y el equilibrio, valoración de comorbilidades, la historia farmacológica, exploración básica cardiovascular y examen neurológico básico, ¿no? Que es lo que se tiene que hacer. Cuando un paciente cae, tenemos que buscar todos los órganos y sistemas para ver en cuál de ellos está el problema. ¿Y cuáles son las complicaciones? Como le dije, las más severas son las fracturas, fractura de cadera, hematoma subdural, un HCA traumático, pero puede haber lesiones de tejido blando, escoraciones, hematoma subdural, hospitalización, discapacidad, dice, ¿no? Movilidad anormal por lesión, daño de la movilidad por temor. Este es el síndrome post-caída, ¿no? Paciente solamente tiene un ligero hematoma, pequeñas escoraciones, no tiene ninguna fractura, pero después de la caída ya no puede volver a caminar. Básicamente por temor. Hay riesgo de internamiento en una institución y puede producir la muerte. Todas estas son las complicaciones de las caídas. Lesiones por caída son causa del 5% de hospitalizaciones en el adulto mayor, debido a que muchos de los pacientes que sufren caídas son frágiles y tienen déficit de las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? O sea, ¿por qué después de una caída ese 5% se hospitaliza? ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes ya son frágiles, ¿no? Y tienen alguna alteración en las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Y hay pérdida de confianza y miedo a una nueva caída, pues, ¿no? Que es el síndrome post-caída. Hay disminución de las actividades instrumentales, anteriormente idemne, por ejemplo, aquel paciente que cae en la calle, lo más probable es que ese paciente ya no quiera volver a salir solo. Entonces ya va perdiendo su autonomía. Acuérdense de lo que hablábamos de la autonomía del paciente. Disminuye también su actividad física, entonces va a haber aumento pues, de la rigidez articular, ¿no? Y debilitamiento o disminución de la fuerza muscular. Entonces, ¿qué hago para, por ejemplo, reducir el riesgo de caída? Tengo que intervenir donde yo identifico que está el problema. Si es un paciente que tiene catarata o que tiene un problema en la visión, tengo que corregir eso. Si es un paciente que tiene un síndrome de Meniere, tengo que hacer su audiometría y corregir eso con medicación o con algún otro tipo de tratamiento que se le pueda dar. Si es un paciente fibrilador, pues manejaré su fibrilación. Si es un paciente que tiene una bradicardia sinusal sintomática, le pondré su marcapaso. Si es un paciente que claudica en la marcha por dolor, manejaré el dolor, ¿no? Y le daré terapia física para que vuelva a ganar fuerza muscular, ¿no? Si es un paciente que es diabético,
y tiene neuropatía diabética, tendré que controlar el dolor de la neuropatía y tendré que controlar adecuadamente la glucosa. El tratamiento básicamente está dirigido a eso, a corregir lo que está afectado, ¿no? Si está recibiendo, por ejemplo, uso de benzodiazepina, fármacos, y veo que es el fármaco que le ha producido caídas, tendré que retirarle y buscar un nuevo fármaco que le dé al paciente, ¿no? Si son problemas ambientales, que de repente porque tiene pisos muy lustrosos, resbaladizos, o que tienes las reformas más puestas, tendrás que corregirlo. Entonces, como les vuelvo a repetir, el tratamiento está dirigido a la corrección de lo que le ha generado la caída al adulto mayor. Muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Cuántos quedaron? 5, 6, 7, se fueron 4. 11 son, ¿no? Somos 12, doctor. Ya. Se fueron 5 entonces. Ya. ¿Me pasas, por favor, el nombre de los 5 de los que nunca entraron y de los que se fueron? ¿Eh? Me pasas al WhatsApp, por favor. ¿Alguna Está bien, pregunta? doctor. ¿Alguna pregunta? Creo que ninguna, doctor. Ya. Bueno, si no hay más preguntas, ¿qué puedo hacer? O no me entendieron, Todo claro, doctor. o me entendieron muy bien. Muy bien. Entonces nos vemos hasta el martes. Mi grupo no sé cuándo pensará hacer práctica. Ayer estuve esperando que me respondan y no me respondieron. ¿Hay alguien de mi grupo ahí? Sí, doctor. Soy Giancarlo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Qué pasó? Ayer no, una compañera no respondía, aparentemente no se conectó, por eso no llegamos a confirmar. Si se puede hoy día en la noche o mañana sería bueno, doctor. Yo estoy en posgrado hasta las 7:30 de la noche. Podría ser a cabo con posgrado y a las 7:30 podríamos conectarnos. ¿Parece? Sí, doctor. Le voy a preguntar a mis compañeros y le voy a informar y